Bueno, continuamos y seguimos hablando de estos problemas, de estas características, de los problemas lingüísticos y también podemos seguir diciendo de las normas en blanco. Y para esto René González de la Vega aconseja evitar las normas en blanco, las cuales son susceptibles de remisión a otro tipo de normas o conceptos jurídicos, cuya interpretación queda a la autoridad judicial. En veridosos criterios como al que ilícitamente, pues es claro que esa ilicitud, afirma, basada muchas veces en meros ordenamientos administrativos, es difícil conocerla y evitarla. También tenemos las cláusulas generales, y estas cláusulas hacen referencia a supuestos o principios vagos, imprecisas y generales que dan pábulo a la interpretación libre como buena fe, buenas costumbres, orden público, la justicia, la equidad, la moralidad, etc. De lo que se trata es de evitar la discrecionalidad de los jueces y lo que significa que se deben evitar dichas fórmulas y si el legislador quiere establecer principios, directrices y límites al contenido de las leyes, debe definirlos del modo más preciso posible. Ahora vamos a pasar y vamos a hablar un poco de la diferencia entre vaguedad y ambigüedad, que ya tocamos un poquito el tema sobre estos problemas. Y vamos a decir que la distinción tradicional, podemos decir que cuando se refieren a cuestiones relativas a la interpretación jurídica, los teóricos del derecho suelen diferenciar entre la vaguedad y la ambigüedad de los términos generales de un modo relativamente sencillo, para luego centrarse en los problemas que consideran más extendidos y relevantes en el ámbito jurídico. Los problemas de vaguedad real y textura abierta o vaguedad potencial. ¿De qué modo trazan esta distinción? Y lo hacen sirviéndose de nociones como la connotación y la denotación o la intención y la extensión. Por ejemplo, de acuerdo con Carrion, los términos generales tienen un significado denotativo o extensión, el conjunto de objetos a los que se aplica la palabra, y un significado connotativo o intención, las propiedades por las que aplicamos a esos objetos la misma palabra. Y en este esquema, los problemas de ambigüedad fuera y dentro del derecho se producen fundamentalmente porque las palabras no se usan en todos los contextos lingüísticos y situaciones humanas para connotar las mismas propiedades. En cambio, en los casos de vaguedad, la cuestión no es que un término tenga varias connotaciones, sino que dada una connotación, hay casos en que nos plantean dudas porque no tenemos claro dónde termina el campo de aplicación de la palabra. Por su parte, Nino señala que cuando se habla del significado de las palabras se alude tanto a la denotación o extensión, que es la clase de cosas o hechos nombrada por la palabra, como a su designación o connotación o intención, que es el conjunto de propiedades que deben reunir las cosas para formar parte de la clase denotada por el término. Los problemas de ambigüedad en el derecho se producen cuando las oraciones tienen más de un significado, por ejemplo, connotación o extensión, o porque la oración tiene una equivocidad sintáctica. En cambio, señala Nino, la proposición expresada por una oración puede ser vaga por la imprecisión del significado de algunas de las palabras que forman parte de la oración, lo que comporta que haya casos en que nos suscitan dudas. Ambos autores destacan además que el lenguaje ordinario y también el jurídico que se sirve de él adolecen de textura abierta o vaguedad potencial. Esto supone que aunque actualmente no tengamos dudas, puede aparecer casos que se nos planteen y se nos planteen problemas acerca de si se incluyen o no en la connotación o intención de un cierto término. Y esto, dado que la normatividad pervive en el tiempo, regulando así distintos grupos de supuestos y es habitual que surjan problemas de este tipo. Pero esto no tiene que ser visto meramente como un defecto, puesto que también permite que el derecho vaya adaptándose a los cambios sociales sin necesidad de modificaciones constantes y siguiendo también a Hart.
Dado nuestro desconocimiento de los hechos y dada la indeterminación de nuestros propósitos, es bueno que las cuestiones no se zanjen por adelantado, antes de que tengan lugar las situaciones. Precisamente la textura abierta del lenguaje nos permite dar una solución a los casos problemáticos de un modo más adecuado que si decidiéramos darles una respuesta de antemano. Ahora también podemos pasar a hablar un poco de las funciones del lenguaje, la confusión de funciones lingüísticas y los problemas de interpretación jurídica que se derivan. Para esto podemos empezar diciendo cuáles son las funciones del lenguaje. Y las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y propósitos que se le dan al lenguaje al momento de comunicarse. Los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y funcionamiento según el objetivo para el que se los utiliza. Y de acuerdo al lingüista ruso Roman Jakobson, las funciones del lenguaje son seis. Y nos dice que tenemos primero la función referencial o informativa. Se centra en el referente y en el contexto, ya que es la función que se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea, y como son los objetos, las personas, los hechos, etc. Por ejemplo, cada vez más personas se mudan a los suburbios. También tenemos la función emotiva o expresiva, y esta se centra en el emisor, ya que pretende comunicar su estado interior, ya sea el emocional, subjetivo, etcétera. Por ejemplo, estoy muy enojado con ustedes. Tenemos otra función que es la función apelativa o conativa y se centra en el receptor ya que busca transmitir una instrucción, un pedido o algo que espera como respuesta. Por ejemplo, entreguen la tarea, por favor. También tenemos la función metalingüística y esta se centra en el código de la lengua ya que busca codificación el mensaje transmitido y es la capacidad del lenguaje de explicarse a sí mismo. Por ejemplo, los adjetivos numerales son los que brindan información sobre la cantidad en la que aparece un sustantivo. También tenemos la función poética o estética y se centra en el mensaje ya que utiliza el lenguaje con fines contemplativos, reflexivos o estéticos. Por ejemplo, te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. También tenemos la función fática o relacional y se centra en el canal de comunicación, ya que pretende corroborar si la comunicación se está transmitiendo en forma correcta y fluida. Por ejemplo, ¿se oye bien? Y ahora vamos a explicar un poco de cada función. Y podemos decir que la función referencial es la función del lenguaje que se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea, como ya lo dijimos, los objetos, las personas, los hechos. Otro ejemplo tenemos la capital de Francia es París. Y la función referencial, también llamada función informativa, se centra en el referente, el tema del cual se habla, y el contexto, que es la situación en que se habla. Se utiliza para transmitir información objetiva, y esto quiere decir sin hacer valoraciones y sin buscar una reacción en el oyente. Y es la función principal del lenguaje, ya que puede referirse a cualquier cosa, incluso cuando otra función es la principal. La función referencial suele estar presente y, por ejemplo, si utilizamos la función expresiva para transmitir nuestra admiración por la belleza de una persona, inevitablemente transmitiremos algún tipo de información objetiva sobre sus rasgos o características. Y esta es la función más utilizada en textos informativos, periodísticos, científicos, aunque también puede ser utilizada en textos literarios, de ficción o ensayo, combinada con otras funciones del lenguaje. También tenemos algunos recursos de la función referencial, como la denotación, sustantivos y verbos, entonación enunciativa, modo indicativo y también deícticos. Podemos mencionar unos ejemplos rápidos que son el arribo de la selección de México se producirá en la noche del domingo. Otra, el joven tiene 19 años. Otro ejemplo, estará listo para el lunes próximo.
Y otro ejemplo, la ventana se rompió sin que nadie viera lo que había ocurrido. También tenemos la función emotiva o expresiva, y es la función del lenguaje que se centra en el emisor, ya que le permite exteriorizar sus sentimientos, deseos, intereses y opiniones. Por ejemplo, me parece genial o un gusto conocerlo. Los recursos lingüísticos de la función emotiva es primera persona, diminutivos y aumentativos, adjetivos calificativos, interjecciones, connotación, oraciones exclamativas. Y como ejemplo podemos poner felicitaciones, no creo haber visto una mujer tan hermosa. Otro ejemplo sería qué alegría verte. Otro ejemplo, muchas gracias por toda su ayuda. Y otro ejemplo sería bravo. Y otro, hacía un frío insoportable que llegaba hasta los huesos y parecía aumentar con cada paso que dábamos. También tenemos la función apelativa o conativa, y es la función del lenguaje que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera. Y esta función suele utilizarse para ordenar, pedir o preguntar y está centrada en el receptor, ya que se espera un cambio de actitud en él. Y también es la función predominante a dar instrucciones verbales o escritas. Los recursos lingüísticos que tenemos aquí son los vocativos, modo imperativo, infinitivos o oraciones interrogativas, palabras connotativas y adjetivos calificativos. Unos ejemplos podemos decir no fumar, ¿quién de ustedes es Juan? Cierre la puerta, lleve dos y pague uno. Señor, por favor, no deje su paraguas ahí. Y también tenemos la función metalingüística que ya hemos comentado, que es una de las 6 funciones del lenguaje que se caracteriza por utilizar el lenguaje con el objetivo de hablar acerca de la propia lengua. Por ejemplo, la letra H es muda y no se pronuncia al hablar. Esta función metalingüística se utiliza cuando se pretende comunicar acerca del código mismo en el cual los interlocutores se están comunicando. También los usos comunes de la función metalingüística del lenguaje se dan cuando hablamos acerca del significado de una palabra y del sentido que tiene en un contexto particular, de las reglas de pronunciación, etc. Y como ejemplos podemos poner la primera palabra después de un punto se escribe con mayúsculas. Otro ejemplo, lo que dices no tiene sentido. Otro ejemplo, la palabra hermosa es sinónimo de la palabra bella. También otro ejemplo es la letra H es muda, como ya lo habíamos dicho, y no se pronuncia al hablar. Ahorita vamos a terminar hasta aquí esta cápsula y vamos a continuar todavía con estas funciones en la siguiente cápsula.